Muchas gracias. Bueno, ante todo, yo tengo claro que si me tengo que hacer un trasplante, me voy a ir con Cleveland, con mi amigo Marco de Lima, porque a mi edad ya es lo que me queda. Bueno, primero que todo quiero agradecer a Antonio, a las dos, por invitarme a compartir ideas, experiencias, algunos datos, proyecciones y en gran medida anhelos que tengo yo para nuestra región. Yo creo que todos nuestros países enfrentan muchas dificultades para hacer trasplantes y el acceso a trasplante es... ¿cómo es? No, ese es el... ¿Cuál es el botón? Perdón, no me habían puesto la presentación. Y el acceso a trasplante es uno de ellos. Les voy a hablar de lo que yo pienso son la necesidad, el impacto de los registros de donantes no emparentados. Y quiero reforzar algo que es muy bueno aquí en Perú, que Perú ya tiene, ya ha hecho un esfuerzo muy grande por tener un registro de donantes que va a ser de una enorme utilidad y de un enorme beneficio para los pacientes peruanos que necesitan un trasplante. Así que espero que hayan aquí colegas de DIDOT porque los voy a mencionar directamente con todos los datos que yo pude obtener. Vamos a ver. Muy bien. Ahí está. Bueno, como partí diciendo, la preocupación que nosotros tenemos en nuestra región es cómo aumentamos el acceso al trasplante hematopoyético. El trasplante hematopoyético, para los que lo conocemos, es probablemente el procedimiento médico más caro en la medicina moderna. Y para un país, o para países que tienen recursos limitados, plantea un desafío enorme para que todos los pacientes que lo necesitan puedan acceder a él. Y este congreso es acerca de acceso. Bueno, ¿cómo mejoramos ese acceso? Realmente partimos por lo más importante, que es el aumento de la inversión. La verdad es que si nuestros países quieren mejorar el acceso a pacientes para trasplante, hay que gastar más plata, no hay ninguna otra manera. Y esto significa aumento de gasto general en salud, mejorando y aumentando las unidades de trasplante con infraestructura y capital humano, mejorando el acceso a prestaciones médicas e insumos asociados a trasplante, disminuir los costos, ¿ya? Y eso es definiendo y manteniendo prestaciones esenciales, cosas que hemos conversado acá como el uso de productos frescos en trasplante autólogo, los trasplantes ambulatorios, todo eso puede llevarnos a esta disminución de costos. Y finalmente aumentar el acceso a donantes halogénicos, ya sea familiares y no relacionados, que es lo que yo me voy a referir ahora. Y como decía Marcos, este es un tema que es muy importante porque en todo el mundo las familias se van haciendo más pequeñas y cada vez es más difícil encontrar a alguien compatible, idéntico, dentro de la misma familia. Para graficar un poco lo que yo les decía, este es un gráfico que yo he hecho comparando lo que es el gasto por cápita ajustado por persona anual por países relacionado con la actividad de trasplante de ese país por 10 millones de habitantes. Son escalas logarítmicas para hacerlas rectas. Y ustedes pueden ver que hay una correlación absolutamente directa, desde países que tienen un gasto en salud bajo, hasta países, por ejemplo, Irán, México, Brasil, hasta países que tienen un gasto en salud alto, como los países europeos, Francia y Alemania, y hay esa dirección. Y mi pregunta siempre es, ¿podemos nosotros vencer esta tendencia? ¿Podemos nosotros aumentar nuestra actividad
o tenemos que esperar a que el país progrese y se haga más gasto en salud. Y ese es un desafío enorme porque hay muy pocos lo que se llaman outliers, países que tengan una actividad superior a la que les corresponde por sus ingresos, y eso se basa mucho en la presión que ponemos tanto los equipos médicos como los pacientes. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Estos son datos del Grupo Latinoamericano de Trasplantes en la última década y podemos ver que afortunadamente hay un aumento significativo en la cantidad de trasplantes halogénicos que están reportados al Grupo Latinoamericano en estos últimos años, con la excepción del 2020, donde fue el COVID, y han crecido tanto los trasplantes autólogos como los trasplantes halogénicos, más de un 100%. Cuando miramos los trasplantes halogénicos y los separamos por donantes, vemos que los trasplantes de hermanos, que en el año 2014, hace 10 años, eran la mayoría de los trasplantes que se reportaban al grupo latinoamericano, eso ahora ha cambiado y en estos momentos los trasplantes de hermanos se han mantenido casi igual, haciendo idea de esto de que las familias o están iguales o están más pequeñas, pero como decía Marcos, para las de Estados Unidos, cada vez hay más trasplantes con donantes haploidénticos, eso lo han experimentado ustedes aquí, nosotros en Chile, y ha habido un aumento discreto en el uso de trasplantes de donantes no relacionados, y eso tiene que ver con la representatividad que tenemos nosotros en los registros internacionales, porque hay menos donantes en Sudamérica que los que hay afuera, con los costos asociados al procuramiento de esos donantes. Ahora, ahí lamentablemente estamos nosotros muy al debe. Estos son datos de la World Marrow Donor Association con el intercambio de productos de células madre o de precursores de féresis y médula ósea también en la última década. Y podemos ver que el número 1 es Europa, donde más de 13.000 donaciones se hacen al año para Europa u otros países, seguido de Asia, Estados Unidos, y después aquí muy abajito estamos los latinoamericanos. Estos son el intercambio bidireccional para un lado y para otro. Significa que nosotros hacemos muy pocos donantes no emparentados y recibimos, y tenemos muy poca donación de donantes no emparentados. Aún así es bien interesante porque WMDA también reporta por país los injertos que van de un país a otro y de un continente a otro. Y cuando miramos la actividad en Latinoamérica, después del COVID ha habido un incremento tremendo de casi un 60% en la cantidad de trasplantes de donantes no emparentados. Eso significa que en la región, a pesar de las limitaciones, hay grupos, hay países, hay centros que todavía prefieren donantes no emparentados cuando los encuentran. ¿Cuál ha sido la evolución en nuestro país, en Chile? Ya, el trasplante en Chile comenzó a mediados de los 80, donde se hicieron trasplantes de donantes de hermano en adultos. No voy a referir solamente al halogénico, los trasplantadores de autólogos me perdonarán, pero no están incluidos en esta charla. A finales de los 80 comenzamos a hacer trasplantes de donantes hermanos pediátricos y establecimos programas efectivos, con buenos resultados, donde pudimos resolver el problema, pero solo a aquellos pacientes que tenían un hermano compatible, que, como ustedes saben, son no más del 30% en los países que tienen la familia más grande. Así que tuvimos un largo periodo donde quisimos ampliar nuestra base para poder trasplantar a más pacientes, y tratamos de comunicarnos con los registros internacionales como NMDP y los demás, pero ellos no nos dejaban porque estaban solamente sirviendo a hospitales que estaban en el hemisferio norte y que eran parte de la red certificada por los hospitales. Con lo cual, en el año 97 apareció el uso de sangre de cordón umbilical y rápidamente nos subimos a ese carro, porque a diferencia de eso, los bancos de sangre de cordón umbilical tenían mucho interés en vender su producto, y nosotros pudimos acceder y comenzar a hacerlo y hacer una muy buena experiencia. Se creó un banco de sangre de cordón umbilical público en Chile que sirvió para trasplantar a algunos pocos pacientes, y en el 2008 pudimos por fin romper la barrera
y NMDP nos dijo, el registro norteamericano, bueno, ya ahora nosotros vamos a ampliar las posibilidades de trasplante a pacientes en todo el mundo, y nos abrieron la puerta y ahí empezamos a hacer trasplantes con donantes no relacionados. De NMDP pudimos hacer el salto a todos los registros. Ellos fueron como nuestros patrocinadores, porque nosotros le escribíamos a los registros en Europa y nos decían: ¿y ustedes quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? ¿Saben lo que están haciendo? Es como se bajaron del árbol, ¿ya? Entonces había una reticencia muy grande a enviarnos donantes, y el NMDP fue como nuestro embajador diciendo: mira, estos tipos saben lo que hacen, y así pudimos abrir el juego. El año 2012, como ustedes saben, apareció la Prudentico con ciclophosphamida post, con los trabajos de Anderson, y eso abrió una puerta enorme, ya que la sangre de cordón para los adultos era muy poco suficiente. Encontrábamos donantes porque no necesitaban tanta compatibilidad. Muy pocos pacientes chilenos tenían donantes en los registros extranjeros, y esto fue una excelente noticia y pudimos empezar a trasplantar muchos más pacientes. Y finalmente, en el año 2018, de KMS, registro alemán, del cual les voy a explicar quiénes somos, llegó a Chile y abrió un registro en Chile en el año 2018. Y así en el año 2019, por primera vez, un paciente chileno recibió un trasplante de un donante chileno. En la actualidad, en Chile hay 10 centros que tienen unidades de trasplantes de médula. La mayoría son clínicas privadas y casi todos están concentrados en la mitad del país. Para nosotros es un problema grande porque Chile, como ustedes ven, es tan largo. La mayoría de la población está acá, y la gente que vive en los otros lugares, en los extremos, tiene mucha dificultad más de acceso a trasplantes. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Este es un trabajo que publicamos hace poco, midiendo el impacto que tuvo la llegada de KMS a Chile. Y ustedes pueden ver que del 2016 al 2021, como mostramos para los demás países, nuestro país ha ido creciendo en actividad y cada vez se hacen más trasplantes. ¿Ya? Y ven que del 16 al 21 casi se duplicó la cantidad. Pero la diferencia entre estos años y los otros es que la llegada de KMS significó que la actividad de trasplantes no relacionados aumentó significativamente junto con los demás, pero más que los demás. Si nosotros lo vemos en términos porcentuales, vemos que en el año 2016 menos del 10% de los trasplantes que se hacían en el país eran de un donante no relacionado que conseguíamos en los registros extranjeros, y que era fundamentalmente restringido a niños. Mientras que ya para el 2021, más del 30 o casi el 30% de los trasplantes se hacían con donantes no relacionados, al mismo tiempo que, como en todo el resto del mundo, hemos usado cada vez menos la sangre de cordón umbilical. Bueno, Antonio cortésmente me compartió estos resultados de Perú, y ustedes pueden ver que siguiendo en la última década la misma relación, esto es como calcado de lo que mostré para la actividad en Latinoamérica. Ya ha habido un aumento significativo en la cantidad de trasplantes que se hacen, con este paréntesis que fue el COVID para todos, ya, tanto en autólogos como en alogénicos. Y cuando miramos la distribución de donantes en el trasplante alogénico, vemos que, como también en otros lugares, el trasplante apludéntico ha ido tomando su hueco, y en estos momentos es el 40% de los trasplantes que se hacen en Perú. Ahora, tenemos un camino muy largo que avanzar, tenemos muchos más pacientes que alcanzar, y a pesar de esto tenemos que seguir ampliando nuestra base de donantes, ya sea de familiares, haplos y no relacionados. Bueno, perdón, está vivo. Bueno, una breve historia de lo que son los registros de donantes no emparentados. Los primeros trasplantes, como ustedes saben, se hicieron a mediados de los 60, finales, donde se estableció el trasplante de médula de un donante hermano o gemelo para el tratamiento de enfermedades malignas y
no maligna de la sangre. En el año 1973 se realizó el primer trasplante de un donante no relacionado en este niño que tenía una enfermedad congénita muy rara, la enfermedad granulomatosa crónica. Su hermano había fallecido por esta enfermedad y su familia trató de buscar la posibilidad de un trasplante. Él no tenía hermanos, tenía la enfermedad, no había ninguna posibilidad. Y en el Hospital St. Margaret en Londres le dijeron que bueno, lo que podrían hacer era tratar de tipificar a varias personas para si ojalá hubiera la suerte de que alguno fuera compatible. Bueno, hubo la suerte y una persona que se voluntariamente ofreció para ser donante, que vivía como a 2 manzanas de la casa de Simon, fue compatible y ahí se hizo el trasplante que fue exitoso. Este evento fue recogido por toda la prensa internacional y uno de los que leyó esta noticia fue esta mujer, Shirley Nolan, una mujer inglesa que vivía en Australia y que tenía un hijo, Anthony Nolan, que tenía la enfermedad de Wiskott-Aldrich, otra enfermedad muy rara hematológica de los niños. Y con esa enfermedad él solo iba a vivir por promedio entre 3 y 5 años. ¿Ya? Y la única posibilidad era un trasplante de médula. De nuevo, Anthony era hijo único, no había nada. Shirley leyó esta noticia, tomó un avión y se fue a vivir a Londres, donde se puso en contacto con el hospital que trasplantó a Simon. Y les dijo, bueno, yo quiero lo mismo, pero le dijeron, mira, nosotros no tenemos un laboratorio que pueda testear a mucha gente, tenemos que reclutar a muchas personas, necesitamos personal, necesitamos recursos, necesitamos todas esas cosas que no tenemos. Bueno, Shirley dijo, yo voy a salvarle la vida a mi hijo, y comenzó una campaña para reclutar personas. Consiguió dinero de como de instituciones de caridad, del gobierno británico, y formó el primer registro de donantes no relacionados que llevó el nombre de su hijo Anthony Nolan. Lamentablemente Anthony Nolan no encontró un donante, él falleció a causa de su enfermedad, pero esto siguió adelante con el empuje de la mamá de Anthony y después obviamente de todo el sistema de salud británico, y hoy es uno de los registros grandes que hay en el país. Al otro lado del océano, en Estados Unidos, específicamente en Denver, Colorado, esta niñita, Laura Graves, le fue diagnosticada con leucemia linfoblástica y se trató con quimioterapia porque era una leucemia común y corriente. A los familiares le dieron la buena noticia de que se iba a mejorar con probabilidad, pero un par de años después del diagnóstico tuvo una recaída y en ese momento la única opción era un trasplante. La familia viajó a Seattle, donde estaba la primera unidad de trasplante de médula del mundo, y se puso en manos del doctor Donald Thomas. Se hicieron los exámenes de compatibilidad de los hermanos, lamentablemente ninguno era compatible, y ahí quedaron en que no tenían qué hacer con la niña. Bueno, uno de los tecnólogos del laboratorio del hospital de Seattle se dio cuenta de que el HLA de esta niñita era muy común, que lo habían visto muchas veces. Y entonces le dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos una mini campaña aquí alrededor en el hospital de gente que esté dispuesta a donar médula ósea para tratar de salvarle la vida a esta niñita? Y también con mucha suerte encontraron a alguien que trabajaba en el hospital de enfrente, que fue compatible, se hizo el trasplante fue exitoso. Ya una anécdota muy divertida es que cuando ya hubo pasado todo el periodo del trasplante y Laura se pudo ir de vuelta a su casa, la familia decidió ir a Disneylandia por unos días a descansar de todo lo que había sido, y se llevaron a la donante con ellos porque ya se conocían. Bueno, el papá de Laura volvió a su ciudad de origen, y esto también llegó a las noticias y empezó a recibir llamados insistentes de personas de todo el país desesperadas porque también necesitaban un donante de médula para trasplantar a su familiar, un hijo, un hermano, lo que sea, y no tenía. Bueno, y él se empezó a dar cuenta que esto era una necesidad muy grande,
y que esas personas, si no se trasplantaban, se iban a morir. Y ahí se planteó, junto con un grupo de empresarios, de médicos en Colorado, hacer un registro como lo había hecho Shirley Nolan en Inglaterra. Y esto fue tremendamente exitoso porque consiguieron armar esta institución, que además recibió dinero de la Armada Americana. Eso estuvo muy en el inicio del NTP y eso le significó un empuje económico muy grande. ¿Por qué la Armada norteamericana? Porque el ejército tenía la preocupación de qué pasaba si había una guerra nuclear. Iban a haber un montón de soldados que iban a quedar con aplasia, iban a necesitar un trasplante, iban a necesitar donantes. Bueno, finalmente en el año 91 en Alemania esta mujer fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda y los médicos le dijeron a su marido, un empresario muy conocido y muy exitoso alemán, que sin un trasplante iba a fallecer. Bergil tenía 5 hermanos. Es una de las cosas que uno dice cómo es la vida, porque si uno de esos hubiera sido compatible, yo no estaría acá porque DKMS no existiría. Pero ninguno fue compatible y este hombre dijo, yo tengo que salvarle la vida a mi mujer, y comenzó una campaña para buscar un donante. En ese momento había un registro en Alemania que tenía 3.000 personas inscritas, ninguna compatible, y él se juntó con amigos suyos, empresarios, médicos, consiguió los recursos, los dineros, y en un año reclutaron 68.000 personas. Una de ellas fue lo suficientemente compatible para poder hacerle el trasplante. El trasplante se hizo, pero lamentablemente ella falleció por complicaciones del trasplante en los primeros 3 meses de haberse hecho. Pero antes de fallecer, le dijo a su esposo que tenía que él conseguir que ningún paciente en el mundo se muriera por no tener un donante. Y así nació esta institución, que fue fundada en el año 91 y que hoy junta más de 12 millones de donantes en 7 países: Alemania, Polonia, Inglaterra, Estados Unidos, Sudáfrica, Chile e India, y que ha sido capaz de entregar más de 115.000 donaciones para pacientes en todo el mundo. DKMS llegó a Chile en el año 2008 y ellos estaban buscando ampliar su base de donantes y nos eligieron a nosotros como un país en Latinoamérica para poder comenzar esta actividad. ¿Ya? Y hasta agosto del 2024 ha sido muy exitoso, tenemos 240.000 chilenos inscritos. Todo esto lo hacemos, a esos pacientes donantes se certifican de HLA en alta resolución en el laboratorio nuestro en Alemania. El registro está listado y validado por la World Marrow Donor Association, y la mejor noticia es que desde el 18 hasta ahora hemos hecho más de 400 donaciones. ¿Ya? Y ahora vamos a ver a dónde van. ¿Qué es lo que hace el registro? Recluta a los donantes, asiste en la búsqueda y procuramiento de las donaciones, y después coordina el trasplante entre el registro, el centro de recolección y el centro de trasplantes, y vamos a ver cómo funciona eso. Además tenemos varias otras actividades para promover el acceso al trasplante que ahora no las voy a mencionar. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia del registro de DKMS en Chile con estas 443 donaciones? Ya ustedes pueden ver, partimos en el año 2019, donde teníamos muy poquitos donantes, con una actividad modesta, la mitad se quedaba en Chile, la otra mitad se iba para afuera, pero ya en el año 2022-2023 esto casi explotó, y ahora estamos, el año pasado hicimos 130 donaciones, de las cuales la mayoría se fue al extranjero, y este año pensamos que vamos a aumentar aún más esa cantidad. La actividad chilena también ha ido aumentando, y eso, como yo les mostré en la diapositiva anterior, ha sido porque más grupos están encontrando donantes en Chile y están prefiriendo los donantes jóvenes, no emparentados, versus los donantes más mayores no relacionados, perdón, no evidentes. Eso podemos después discutirlo, y yo lo voy a hablar mañana, algo similar a lo que presentó Marco. Como ustedes ven, la mayoría de las donaciones ha ido a Chile, pero hemos enviado productos a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, a otros países latinoamericanos y a otros. Y en estos momentos hay médula chilena en los 5 continentes, ¿no?
y lugares tan lejanos como Australia, Nueva Zelanda, Irán. Así que estamos tremendamente contentos con eso y esto ha sido una labor muy grande. Tenemos afortunadamente el apoyo de esta institución alemana y el buen recibimiento de la comunidad médica chilena y también el apoyo de las autoridades que, si bien al principio eran como reticentes a qué es lo que quería hacer esta institución en Chile, ahora están totalmente convencidos de que es un gran apoyo. Bueno, si miramos lo que ha sido en términos de los donantes y los pacientes, de las edades, y esto va a remarcar lo que dijo Marco, la mayoría de nuestros donantes son donantes jóvenes, más del 50% tiene menos de 30 años y más de casi el 80% tiene menos de 35 años, y esa es la edad óptima que se considera para un donante no emparentado. Ahora, si miramos la edad de los pacientes, aquí vemos esto que es como en espejo. En Chile, la mayoría de los pacientes que han recibido médula ósea, o sea, productos de DKMS, han sido niños. ¿Por qué? Porque los grupos de adultos se han demorado más tiempo en preferir estos donantes y han hecho mucho más apridépticos y eso ha ido aumentando de a poco. Totalmente distinto a lo que pasa en Europa y Norteamérica, donde la mayoría de los pacientes son pacientes más adultos, más de 40 años, porque es lo que más, o sea, porque la mediana de edad del paciente que se trasplanta en Europa y Norteamérica es mucho más grande. Los diagnósticos de los pacientes que hemos trasplantado es el habitual, el 80% tienen neoplasias hematológicas, leucemias y otros. Y finalmente, si nosotros comparamos en este estudio que publicamos antes de DKMS a después, vemos que no solamente la cantidad de donantes no emparentados ha aumentado, sino que la cantidad de donantes que hemos encontrado en Chile para los chilenos ha sido muy grande. Esto está en este estudio, que es muy interesante. Este estudio lo hicimos hace varios años, donde poniendo los HLA del registro y inventando una cantidad de pacientes, digamos, teóricos, pero que representaban la distribución de alelos de HLA, lo que hicimos fue una curva mostrando la probabilidad de encontrar un donante full match, o sea, 100% compatible, según el tamaño del registro. Y si tomamos este tipo de identificación que se acepta ahora para hacer un trasplante no relacionado, teniendo ahora nosotros 250.000 donantes, en la población en que el paciente y el donante es no mapuche, la etnia mapuche es la etnia originaria más frecuente en Chile, más de un tercio tiene un donante en Chile que es 100% compatible. Entonces, a pesar de tener tan pocos donantes, apenas 250.000, tenemos la probabilidad de darle un donante a nuestra población. Y más interesante aún, si ahora tomamos los donantes y los pacientes de etnia mapuche, ya esto aumenta a un 48%. Y esto es muy lógico porque es una etnia más cerrada, no es una etnia pura, no es como que hay una etnia mapuche y después el resto que no lo son. Hay una mezcla importante, pero que se delimita por la cantidad de apellidos de mapuches que tiene una persona, ¿ya? Y eso está un poco claro, ¿ya? Pero lo que hizo DKMS fue tomar la identificación del donante. Nosotros le preguntamos a los donantes, ¿usted tiene un origen étnico con todas las etnias diferentes? Y más o menos un 15% de los donantes nos dijeron, sí, yo tengo un origen mapuche. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Perú? Lo que nosotros queremos hacer todo lo posible para que siga pasando. Estos son datos que yo obtuve fundamentalmente de la prensa. Ya hay un registro muy grande de donantes de medulazo en Perú, perdónenme por la G porque es DIDOT y no DIDOT. Ya hasta el año pasado, hasta un año atrás, había 81.000 donantes registrados y tipificados, y eso es muy importante. Creo que ahora ya van 100.000. El reclutamiento se hace en bancos de sangre y eso es muy bueno porque eso genera una donante muy motivado después a, cuando lo llamen, poder donar. Hay campañas activas de reclutamiento, como esta que ponemos acá,
y mejor todavía esto está financiado por el Estado peruano. Y eso es muy importante porque eso nos habla de que ese financiamiento ya es parte de una política pública y por lo tanto va a continuar. Así que yo ¿cómo se llama? Avisoro o veo que el registro peruano va a ser un éxito en la medida en que esto continúe, que ya es una política. Ahora, esto es una cosa totalmente teórica. Yo lo que hice fue tomar la misma curva ya, que mostré ahora, y suponiendo que hay 80.000 donantes potenciales, suponiendo que hay un mix alélico similar al que tenemos en Chile entre los pueblos originarios y los no originarios, ya podemos encontrar que en Perú, teniendo 80.000 donantes, más o menos un 40% podría encontrar un donante en el registro peruano. Puede que sea una sobreestimación, pero yo estoy convencido que en esa base de datos de 100.000 personas hay de todas maneras un 30% de probabilidades que un paciente peruano encuentre un donante en este registro peruano. Perú tiene una mezcla étnica muy grande, hay muchas etnias que se han combinado acá y las probabilidades que ustedes saben de encontrar un donante en los registros internacionales, en Europa, en Estados Unidos, es mucho más baja, con lo cual a Perú necesita, le interesa y quiere hacer esto y que sea una realidad. Ahora, tener un registro es una parte, pero ese registro se hace operativo cuando comienza a aportar donaciones y a aportar productos a los centros de trasplante. Entonces el registro tiene ya su base de datos, tiene los donantes tipificados, sabe dónde encontrarlos, esto ha habido un aumento, son 100.000, pero ¿cuándo empieza a operar el registro? ¿Cuándo se hace efectivo? Parte con algo que es fundamental del registro, que es el equipo médico. O sea, el registro tiene todo un segmento o un staff que se dedica a reclutar pacientes, pero después tiene un segmento médico que es la interfaz entre el registro y los centros de trasplante. Y este equipo lo que hace es contacta al donante y le pide la donación. Es un donante potencial que se registró hace 3 años, hace un mes, hace 5 años, que a lo mejor ya se olvidó que estaba registrado, y a esa persona la llaman y le dicen: ¿usted está dispuesto a donar? Y puede decir que sí, como puede decir que no. Si dice que sí, el equipo médico entonces coordina la toma de exámenes confirmatorios de la compatibilidad y de serología infecciosa para descartar cualquier bloqueo atrioventricular. Ya, que es algo que yo, si tengo un hermano compatible y él tiene un bloqueo, bueno, con un cardiólogo y le hago el trasplante. Nosotros, en un donante no relacionado, nosotros en ninguno de otros registros lo consideramos eso como una contraindicación. Siempre queremos tener un ambiente cálido, empático, por la característica altruista de la persona, y después el equipo tiene que estar obviamente familiarizado con las complicaciones durante la donación y hacer el seguimiento posterior. Bueno, en conclusión, la formación y desarrollo de registros nacionales de donantes no emparentados es un aporte muy importante a la actividad de trasplante alogénico. Como ustedes vieron, las probabilidades de compatibilidad dependen de las características étnicas de la población. Si tenemos un registro de donantes de un país o de una región, vamos a tener más probabilidades para los pacientes de ese país y de esa región. Los registros de donantes tienen 3 áreas específicas: la que recluta, el equipo médico que contacta al donante y coordina todo el procedimiento, y los centros de recolección que ejecutan la donación. Bueno, el registro peruano cuenta ya con casi 100.000 donantes inscritos y podría proponer un donante full match a, yo creo, un 20-30% de la población de Perú, además de otros países de la región latinoamericana. Y yo creo que esta parte inicial es la dura, es la difícil, es la cara: reclutar 100.000 personas, pagar los exámenes de compatibilidad, tener una base de datos, poder ubicarla, requiere un esfuerzo enorme. En cambio, armar un equipo médico que coordine todo esto es mucho más simple y es mucho más entrenable, y centros de recolección ya hay. Todos los bancos de sangre que tienen experiencia en la recolección de precursores hematopoyéticos
podría ser un centro de reproducción. Bueno, yo quiero agradecer al equipo de KMS en Chile, de Alemania y al doctor Galeano y Carrasco por compartir los datos. No puedo dejar de compartir esto, espero que el video funcione. Este es el encuentro de KMS al año de comenzar. Hicimos un encuentro, digamos una celebración del aniversario. Yo tengo un paciente que yo trasplanté hace como 10 años, un niño que tenía una leucemia cromosoma Filadelfia con su familia. Los invitamos a él y trajimos a la donante para que se conocieran, ¿ya? Y este es el momento en el que ellos se conocen. Esa es la una. Esta es una de las grandes cosas que tiene la donación de médula ósea, es que todos los registros permiten que el donante y el paciente se conozcan después de 2 años. Y este es de los momentos más emocionantes que tiene trabajar aquí. Muchas gracias.